Muchas gracias a todos, bienvenidos a esta actividad, gracias por haber dedicado tiempo a esta sesión. Comentaba con un compañero precisamente ayer que todos estos puntos que vamos a plantear el día de hoy son algo así como comentarios que se van dando en la marcha de un camino que todavía no sabemos qué tan largo va a ser el recorrer. Inclusive hasta podríamos decir que es como tratar de ver cuál es el recuento de los daños cuando todavía el temblor o la inundación no ha terminado de presentarse. Así que esto es más que que conclusiones definitivas, es más bien como una inquietud que les dejamos para que ustedes sigan en la investigación en medio de esta incertidumbre y ambigüedad que vivimos todavía al enfrentarnos a estos cambios que estamos viviendo. De mi parte, pues agradecerles de veras mucho la participación y quiero contarles entonces cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Son básicamente tres temas. Uno que está enfocado desde el punto de vista de la demanda, que es el nuevo perfil del cliente. Porque como todo mercado tiene su oferta y su demanda, y una parte, digamos, por la que deberíamos empezar es siempre por el lado positivo y constructivo de la continuidad del negocio, es decir, cómo abordamos los mercados. Y por eso vamos a darle prioridad primero al tema del perfil del cliente. Pero también tenemos el lado de la oferta que también afecta a la continuidad del negocio y por eso vamos a analizar qué es lo que está pasando en las cadenas de suministro, porque no podemos continuar en los negocios si no garantizamos continuidad en los procesos internos y en los procesos de abastecimiento. Entonces, vamos a complementar la parte de la demanda con la parte de la oferta y después vamos a dar unas pautas que son como más específicas para cada negocio de cuáles son los riesgos a los que nos vemos expuestos. Esto significa sobre todo como una metodología, diría yo, una metodología de 6 pasos para poder hacer ese mapeo de esos riesgos y tener una preparación, un plan B que nos permita mitigar esos riesgos en la medida de lo posible. Pero antes de empezar, quisiera que conversáramos un poquito sobre nosotros, es decir, sobre cuál es la situación en que se encuentra cada uno. Y cuando digo nosotros, pues yo también me autoevalúo en los emprendimientos y en las empresas que tengo a cargo y ver como unos posibles escenarios. Tenemos un primer escenario y es el escenario en que nosotros nos cuestionamos y decimos, bueno, a la hora de analizar mi situación, me parece que somos una empresa ganadora. ¿Por qué somos una empresa ganadora? Bueno, porque como resultado de los cambios que se están dando, más bien aumentó nuestra demanda. Ese es como el principal síntoma, es decir, que las ventas aumenten. Otra es que tuvimos la capacidad de acceder a un nuevo mercado. ¿Por qué? Porque pudimos hacer un ajuste en el producto, un cambio en el concepto del producto y eso nos permitió llegar a otros segmentos. Y entonces ahora estamos teniendo un crecimiento en nuevos mercados. Otro es que tuvimos la capacidad una capacidad más operativa, ya no solo un ajuste, sino una capacidad más fuerte para desarrollar nuevos productos. Y entonces eso, lógicamente, también nos permite penetrar más profundamente en los mercados actuales y entrar en otros mercados. Y lo otro es que muy probablemente previo, pero algunas empresas también lo han logrado durante este periodo de cambio, hemos incorporado una tecnología aceleradora que nos permite ser más flexibles, tanto en la comercialización como en la operación del negocio. Estas razones podríamos hacer como el checklist y decir, bueno, somos una empresa ganadora y estamos en ese escenario. Ahora, puede ser que estemos en otro escenario donde nuestras ventas no hayan crecido, pero notamos que esas ventas están muy cercanas a nuestras metas
nuestras metas de estos meses. Es decir, no hemos sufrido una caída, pero tampoco un crecimiento, sino que estamos en una situación neutra respecto a la crisis. ¿Por qué pudo haber sido esto? Bueno, porque aumentamos el valor integrándonos hacia adelante, es decir, yendo detrás del cliente, tratando de alcanzarlo y lo hemos podido retener. Es decir, hemos tratado de comprender cuál es el cambio que está viviendo el cliente y nos hemos adaptado a ese cambio para retenerlo. Otra razón por la cual estamos en esa posición neutra es porque hemos puesto la mirada hacia atrás y hemos tapado todos los, digamos, los espacios que van quedando vacíos en el abastecimiento y hemos podido subsanarlos. Y de esa manera garantizamos continuidad en nuestros procesos. Digamos, esta manera de ser neutro es un poco menos innovadora, es más como de continuidad del negocio, que es el tema del que vamos a hablar precisamente en la charla, pero es totalmente válida porque nos permite cumplir con los presupuestos que teníamos establecidos. Y otra es porque tal vez no lo hemos hecho con nuestras propias capacidades, pero reaccionamos rápidamente y alcanzamos al cliente y tapamos los espacios vacíos en la cadena de abastecimiento a través de aliados. Y eso nos permitió mantenernos en el negocio, o sea, prevalecer en el negocio con los presupuestos establecidos. Sin embargo, puede ser que algunos de los que estamos en esta charla más bien hemos experimentado un descenso significativo en las ventas. Y eso es porque, al igual que las personas en la parte sanitaria, las empresas también pueden tener factores de riesgo. Pueden ser parte de una población vulnerable, ya no en la crisis sanitaria, sino más bien en la crisis económica. Y estas son las cosas que pueden estar de por medio. Puede ser, por ejemplo, que el producto tal vez no sea algo de primera necesidad. Y cuando me refiero a primera necesidad es algo sumamente relativo. Porque, por ejemplo, los libros o las máquinas de ejercicio se convirtieron en productos de una altísima demanda. Me refiero a los libros electrónicos y me refiero a la gente que quiere utilizar la casa como su lugar para hacer deporte. Entonces, ese es un artículo que tuvo un crecimiento en la demanda. Entonces, cuando hablo de primera necesidad, me refiero a las necesidades que se convierten en primarias en el contexto actual. Otra razón es porque ya arrastrábamos una desventaja competitiva y eso es algo de lo que como empresarios casi siempre somos conscientes. Es decir, de que nos cuesta retener los clientes, que los clientes se quejan mucho, que los clientes regatean los precios, que los vendedores tienen que hacer muchos esfuerzos para colocar el producto y eso normalmente refleja una desventaja competitiva. Y si la arrastrábamos, pues lógicamente teníamos un factor de riesgo. Otro es que arrastrábamos una debilidad financiera que nos deja en una posición donde nos cuesta mucho invertir y reconvertirnos, es decir, tomar acciones para la adaptación o para la innovación. Y finalmente, si se suman estos tres factores de riesgos que estamos hablando anteriormente, pues es probable que esto signifique que tengamos que hacer ajustes en la misión de la organización, es decir, en el modelo de negocio, en la relación precio-mercado. Y eso es algo que desde ya, con solo estas filminas adicionales, poniéndonos en algunos de esos tres escenarios y viendo cuál es nuestra situación, podemos ver si tenemos que efectivamente hacer una reconversión de nuestro modelo de negocio o si podemos seguir compitiendo con éxito en el mercado tal y como estamos hasta este momento. Y no sé, Zairi, si aquí hasta este punto, antes de entrar al tema número 1, que es el nuevo perfil del cliente, ¿hay alguna consulta o algún comentario de los participantes? Pues hasta ahora no, Luis. Parece que todo va claro hasta ahora. Perfecto, muy bien. Entonces arrancamos con el primer tema, que es el nuevo perfil del cliente. Esto es algo que va dinamizándose porque les cuento una cosa. Este nuevo perfil del cliente no es el resultado de un cambio absoluto en el mundo real. Voy a tratar de explicarme.
Es decir, no significa que lo que hemos vivido en estos 2 meses en el mundo real no vaya a retornar nuevamente al mundo real del 2019, para ponerlo tal vez como más claro. El mundo real puede volver a ser muy parecido al de antes, pero el comportamiento del cliente puede ser que incorpore nuevos cambios o que incorpore cambios que quiera mantener a pesar del que el mundo real vuelva a ser parecido al de antes. Es decir, el cliente experimenta cosas que dice, mira, descubrí esto y me parece valioso y lo voy a seguir haciendo. Y también las empresas puede ser que experimenten ese descubrimiento de decir, pasé por esta situación de estrés, de cambio forzoso, y a pesar de que fue forzoso y fue estresado, descubrí cosas que aunque el mundo vuelva a ser como antes, las quiero mantener. Entonces, que no lo veamos como que el mundo va a cambiar radicalmente, no, probablemente el mundo lentamente vuelva a ser parecido al de antes. Vamos a ver algunos puntos. Primero, una nueva concepción del hogar. Y esto es algo que tenemos que verlo como de una manera más integral. Es el hogar multifuncional. Es la gente en sus casas pensando cómo, en primer lugar, utilizo mis espacios para que pueda hacer muchas cosas. O sea, me doy cuenta que la casa es un espacio que me permite hacer más cosas de las que pensaba antes. Y entonces ahora, qué interesante, porque después de estos 2 meses me doy cuenta que en esta pared tengo un huerto de hidroponía. Y si no hubiera pasado por este proceso, no lo hubiera hecho. Y me gusta mantener este espacio. Y entonces hay una pared externa de la casa que tiene una huerta colgante. O qué sé yo, aquella zona que estaba por allá perdida se convirtió en una zona de ejercicios. O qué curioso, porque aquella mesa de comedor que solo usábamos para comer, ahora tiene un mueble con un montón de juegos de mesa para que la familia juegue por las tardes después del almuerzo. Entonces es una casa multifuncional. Y aquí quiero hacer un comentario de realismo, porque todos somos centroamericanos y todos sabemos que hay muchas familias que, ahí disculpen que debe estar pasando un perro por la calle porque se desataron todos los canes del vecindario. Ya ahorita termina de pasar. Tenemos, quiero hacer, les decía, un comentario de realismo porque todos somos centroamericanos y sabemos que hay un porcentaje importante de nuestras familias que viven en casas muy pequeñas donde no tienen posibilidades de hacer este tipo de ajustes. Pero sabemos que esa frase tan cruel pero tan real, que aunque todos somos iguales ante Dios y ante la ley, en el mercadeo unos somos más iguales que otros. Es decir, que cuando hacemos mercadeo segmentamos el mercado y buscamos un mercado meta. Entonces, al buscar ese mercado meta, identificamos clientes que tienen precisamente esos cambios de consumo y que tienen las posibilidades para poder acceder a esos cambios. Muy bien, este es un primer aspecto de la multifuncionalidad. El otro aspecto es lógico, es rediseñar los espacios, es pensar cómo reacomodo mi casa para poder tener esta multifuncionalidad. Y aquí sucede algo muy interesante, y es que ustedes saben que normalmente, por decir, a mí me gusta la música, siempre me ha gustado mucho la música, y Sairi sabe que toco guitarra, que toco piano, pero entonces yo, como soy economista y me gusta la música, yo consumo mis instrumentos musicales en la línea doméstica, no en una línea profesional. Y esto lo deben vivir todos ustedes, es decir, que para algunas cosas compran cosas muy profesionales, pero para otras cosas compran cosas que son de una línea un poco más, digamos, de trabajo menos duro o que tal vez es de menos calidad, ¿verdad? Porque es una línea doméstica. Pero me parece que empieza a darse una transición del consumo doméstico al consumo profesional. Es decir, si yo tenía en la casa una impresora, ahora no compro la impresora, qué sé yo, que vale $80 o $70. Compro la impresora de $250 para la casa. ¿Por qué? Porque dentro de este concepto del hogar, mi hogar es una extensión de mi trabajo o de mi negocio. Y entonces yo empiezo a cambiar ese consumo doméstico por un consumo profesional y eso cambia la segmentación de los mercados.
porque entonces los segmentos residenciales resulta que también van a consumir profesionalmente. Y combinado con esto viene algo que parece contradictorio, pero en realidad todo es como cuestión de capas. Viene la oportunidad de la línea doméstica para múltiples productos. Es decir, voy a poner un ejemplo extremo, pero que puede ser muy útil. Un amigo mío resulta que tiene como un problema auditivo en el oído izquierdo y él decide comprarse una cámara endoscópica por Amazon antes de ir a ver al médico. Entonces, claro, esa cámara endoscópica no es una cámara profesional que usa un médico en su consultorio de un hospital, es una cámara de línea doméstica. Entonces empiezan a comprar una serie de productos donde la gente se siente capaz desde su casa de resolver muchas cosas con esas líneas domésticas, de productos que antes no hubiera considerado. Entonces vean que se combinan las dos cosas, una transición del consumo doméstico al consumo profesional, pero además nuevos productos que la gente está dispuesta a consumir de modo doméstico. Les comentaba el asunto de la música. El otro día estaba yo acomodando algunas cosas que tenía en la cochera y se me acercó un vecino y me dice, mira Luis, vos que tenés aparatos ahí de amplificación y eso, ¿no te sobra una mezcladora para mi hija que está en un grupo de rock y que ahora están ensayando en mi casa? Entonces, a fin de cuentas negociamos una mezcladora que era digamos que no era tan profesional. Es decir, que esa persona estaba dispuesta a consumir un producto en el que nunca había pensado, siempre que fuera un producto que no fuera tan caro, es decir, que fuera de una línea doméstica. Y vamos ahora hacia otro aspecto, que es la transformación hacia un ciberconsumidor. Esto es un poquito más, digamos, más allá de lo que pensamos, porque ¿qué es lo que ha sucedido? Que había un grupo de millennials, de grupo Z, e inclusive tal vez gente de nuestras edades que por nuestras profesiones teníamos una cierta relación con el mundo virtual, pero que nos hemos visto forzados a profundizar. Y gente que no tenía contacto con el mundo virtual se ha visto forzado a meter sus manos en el mundo virtual. Entonces hemos recibido un curso intensivo de virtualidad. Pero vienen las cosas más inimaginables que ustedes puedan pensar. Es decir, vamos a llegar al punto en donde la atención médica va a ser virtual, donde la atención psicológica va a ser virtual. Y aquí estamos hablando no solo de atención psicológica, sino de coaching life, coaching financiero, todo ese tipo de ayuda de uno a uno. Esto se va, voy a decir una palabra que no se usa mucho en el ámbito, digamos, técnico, pero esto se va a desatar. Tengo un compañero, un consultor, compañero mío, que prácticamente pasa 6 horas diarias dando consulta en educación financiera a familias, a personas, y todo por internet. Es decir, hacia eso vamos, hacia, ni no les digo tal vez dentro de unos 15 o 20 años donde sea la inteligencia artificial la que nos ayude con esto, pero abogados trabajando servicios legales de esta manera, servicios domésticos, nosotros contratando la persona que nos va a ayudar con la jardinería, contratando la persona que nos va a ayudar con las canoas del techo, con los servicios domésticos de limpieza, todo por internet. Inclusive contratos de alquiler, ventas de casas, con toda su formalización incluida, realizada por internet. Tramitología gubernamental, los gobiernos se han visto a hacer un aceleramiento muy fuerte en el tema de gobierno digital. Entonces, esta es una nueva tendencia en el ciberconsumo. Muy bien. Y una cosa interesante es que sectores masivos están entrando a esto, porque antes eso estaba limitado a grupos más estrechos. Y vamos a este punto que me parece que es muy importante, y es como la autoconciencia de la fragilidad y la necesidad de la prevención. Entonces, ¿quién es esta persona que está saliendo poco a poco de sus casas y que está tratando de regresar a una normalidad, tal vez en semanas o tal vez en meses? Es una persona que tiene conciencia de que tiene que cambiar sus hábitos, que tiene que hacer más ejercicio, que tiene que exponerse menos
a las pantallas y tener más contacto con la naturaleza, que quiere tener relaciones más sanas, es decir, que está pensando más en la integralidad de su vida, que está más consciente de la higiene de su hogar, de su oficina y de su cuerpo, que le interesa mucho su salud mental porque se ha visto expuesto a una carga de información, a una vista concentrada en una pantalla sin la posibilidad de tener una vista panorámica que le relaje su cerebro con estímulos más amplios y más diversos. Y entonces necesita salud mental, necesita una mejor alimentación y va a necesitar otra cosa importante, una mejor suplementación. La gente está más consciente de que lo que come no es suficiente para tener la energía que necesita para poder rendir. Y la suplementación, es decir, los suplementos alimenticios que eran ya una tendencia, van a tener una tendencia todavía más masiva. Y por supuesto, la detección. La gente va a ir detrás de los exámenes médicos, va a ir detrás de prevenir cualquier cosa que puede venir en el futuro, porque la gente se está sintiendo frágil. Y claro, cuando digo esto, pues decimos a la larga, bueno, en mi radar del negocio, ¿a dónde meto yo este consumidor nuevo que no lo veo por ninguna parte? Pues tenemos que encontrarle alguna relación a ese consumidor, porque ese consumidor va a estar más dispuesto a todos los mensajes que tengan que ver también con el tema de la solidaridad, con el tema de la responsabilidad social, con el tema de la responsabilidad social respecto a la salud de los trabajadores de la empresa y respecto a la salud de los clientes. Es decir, todos esos aspectos van a tener cabida en este nuevo consumidor. Muy bien, esos son los tres aspectos que quería comentarles con respecto al perfil de este nuevo consumidor. No sé, Zairi, si hay algún comentario hasta este punto. Mira, por acá teníamos, Luis, una consulta de, no sé si te vas a referir a esto más adelante, pero en todo caso te la planteo de una vez y nos contás, de cómo ves la transición de consumo de las empresas o industrias. Entonces, no sé si tiene que ver justamente con lo siguiente que viene. Sí, claro, es exactamente Ujú, el tema que viene, pero muy importante la pregunta, ujú. porque, o sea, no podemos separar la oferta y la demanda cuando analizamos una cadena de comercialización. Porque claro, cuando pensamos en nuestro cliente y en nosotros como empresa, sí es más fácil decir, ah, bueno, allá está la demanda y nosotros somos la oferta. Pero en una cadena de comercialización, la persona que plantea la duda tiene razón. Es decir, yo soy la demanda de mi proveedor y el proveedor también es demanda de sus suplidores. De manera que ahí separar la demanda no es tan sencillo, sino que nosotros también como empresas empezamos a cambiar nuestros patrones de abastecimiento, jugando el rol, en ese caso, de compradores. Por eso muy atinente la pregunta de la persona. Entonces, lo que está sucediendo ahí es como una especie de carrera muy curiosa, es una carrera muy interesante que tiene un antecedente, que es el que voy a plantar aquí. Les cuento que aquí la pregunta correcta tal vez no es qué pasa con las cadenas de comercialización, sino que déjenselo en su mente porque así es como le va a llegar la presentación. Lo que pasa es que la pregunta correcta era lo siguiente: ¿sigue adelante la globalización? Claro, lo que pasa es que esa es una pregunta un poco como más geopolítica, por eso la cambié por esta que es una más económica. Pero eso es lo que está en el fondo. El otro día conversaba con mi hija que está recibiendo un curso en la universidad, por supuesto virtual, que se llama globalización. Y yo le decía a mi hija, bueno, y ese curso no será necesario como que ya le vayan cambiando el nombre, porque la globalización fue una etapa en la historia económica de la humanidad. Y se los digo así, porque la globalización estamos en un periodo de desglobalización. Y yo creo que eso es ese proceso, por eso lo planteo de una manera más macro, es el que viene a repercutir en las cadenas de comercialización. Entonces vamos a poner los antecedentes. La tendencia hacia el nacionalismo,
hacia lo que los economistas llamamos más técnicamente el mercantilismo, así se llamaba realmente. Esa idea de que tenemos que tratar de proteger la economía nacional, y no tengo que decir nombres de líderes políticos para que ustedes se ubiquen, o sea, que tengo que tratar de salirme un poco de la región y pensar más en mi país y en tratar de protegerme. Ese es un proceso de desglobalización, precisamente. De manera que esto se refuerza, por ejemplo, con las guerras comerciales. Es decir, hace 10 años, ¿quién hablaba de volver a subir aranceles? Si nos tenía a nosotros más bien, hasta 10 años, no, tal vez hace unos 15 años, estábamos sumidos en los tratados de libre comercio, tratando de ver cómo recortábamos aranceles por todo lado, mientras que la Organización Mundial del Comercio, la OMC, ahí sí no la OMS, sino la OMC, vigilando que nadie estuviera incumpliendo esa desregulación para fomentar la globalización del comercio. Pero más bien vivimos guerras comerciales, desregionalización, como la situación del Brexit, por ejemplo, viviendo además de una manera puntual en este momento una restricción masiva del tránsito de las personas. Es decir, no pueden llegar, por lo menos me parece que, no sé si hay algún país, me parece que sí hay uno o dos países que están fuera en Centroamérica que no están recibiendo extranjeros en sus fronteras. Restricciones en el transporte. Actualmente, por lo menos en el caso de la frontera de Costa Rica, hay kilómetros de filas de transportistas con problemas para ingresar al territorio nacional. Y cambios brusquísimos en la demanda. Algunos para arriba y otros para abajo, pero claro, lógicamente que la gran mayoría a la baja, porque lo que tenemos es a una comunidad global de consumidores resguardando sus recursos financieros y al mismo tiempo viendo el efecto de una recesión económica. Entonces, esta situación geoeconómica y geopolítica refuerza lo que pasa en las cadenas de comercialización, que es un poco difícil de expresarlo con una imagen, pero trate de poner esta imagen. O sea, lo que está sucediendo es que la cadena de comercialización está como perdiendo eslabones y resulta que se está acortando hacia atrás. ¿Qué significa que se está cortando hacia atrás? Es decir, que entre más atrás vamos en el abastecimiento a los suplidores que llegan hasta los fabricantes, ahí la cadena se está cortando. Estamos diciendo, bueno, existen vacíos logísticos, busquemos nuevos proveedores, desarrollemos proveedores locales porque estamos teniendo atrasos en las entregas y no estamos pudiendo suplir lo que necesitamos a nuestros clientes. O bien, pensando incluso cómo podemos nosotros fabricar o desarrollar aquello que no podemos encontrar actualmente en las cadenas de abastecimiento. Esto es como un acortamiento de la cadena hacia atrás. Y otra cosa que está sucediendo es que se crean vacíos logísticos que tenemos que rellenar con proveedores de pequeña escala, o sea, con pequeños transportistas que puedan enlazar esos cortes que se dan en la cadena de suministro. Pero esto tiene una contraparte que es paradójica, y es que hacia adelante, más bien la cadena de suministro se está alargando. ¿Por qué? Porque como el cliente, como vimos en el perfil del consumidor, el cliente se está virtualizando, entonces vamos perdiendo visibilidad de cuál es la demanda física. Es decir, ya muchos canales tradicionales empiezan a perder sentido y empieza entonces uno a perder esa visibilidad si no ha hecho la transformación hacia el e-commerce o hacia la virtualización de las ventas. ¿Por qué? Porque el cliente virtual se nos va escapando, se nos va yendo hacia adelante. Mientras atrás se acorta la cadena, hacia adelante el cliente se nos aleja y necesitamos más eslabones para poder encontrarlo. Y otra cosa es que no existe en todos los territorios, eso lo vivimos aquí en Costa Rica, en zonas rurales e inclusive en suburbios. Yo vivo en un cantón que está muy cerca de un parque nacional y a pesar de que estoy a 20 minutos de la capital, aquí no llegan las principales cadenas de comida rápida.
Es decir, hay territorios, solo tienen que experimentar también ustedes en sus países, que hay territorios vastos relativamente cercanos de las ciudades donde el sistema de delivery no funciona. Y se necesita precisamente lograr concatenar esos eslabones con servicios de pequeña escala para poder atender esos segmentos. Y además de eso, no solo es el asunto con los productos actuales, sino que la gente empieza a demandar virtualmente más y más productos y más servicios, como les decía antes, hasta lo inimaginable. Es decir, que podemos atrevernos precisamente a hacer e-commerce con aquellas cosas que antes pensábamos que no se podían dar. Muy bien, y con esto ya al ser las 9:40, entramos a más bien como no a esa reflexión un poco sociológica en la primera parte y de logística en la segunda parte, sino más bien un poco más desde el punto de vista de una metodología que ustedes pueden ir ya aplicando en sus empresas paso a paso, para poder todo esto que hablamos y otras cosas de las que no hablamos, hacer un análisis de los riesgos que les permitan plantearse acciones paralelas que les permitan la continuidad del negocio. Y vamos a ir poco a poco en estos pasos. ¿Qué tipos de riesgos o contingencias pueden aparecer? Porque son situaciones inesperadas, pero que podemos imaginarnos que suceden. Y vean que ahí sí es como andar en una cuerda floja. Primero, la fluctuación de los mercados. ¿Cuál es la tendencia normal? La tendencia normal es que los precios caigan. Es decir, que hay una tendencia a la deflación, pero puede haber productos en donde más bien el exceso de demanda haga que los precios suban. Ya tenemos que irnos analizando. Hay un riesgo de pérdida de activos. Puede ser que haya oficinas que se estén cerrando con un montón de mobiliario y equipos que no se estén utilizando, o bien inventarios que no respondan a la realidad actual y que estén entrando en obsolescencia o en una pérdida de su calidad física. Puede ser que haya riesgo de no continuidad de procesos. ¿Por qué? Porque no estamos logrando tener proveedores continuos o satisfactorios. Puede ser también que tengamos pérdida de gobernabilidad, es decir, que no estemos pudiendo hacer una administración efectiva en la virtualidad de nuestros negocios. Y por supuesto un riesgo reputacional que lo vamos a ver ahora con detalle. Entonces vamos a ver cuáles son los pasos que podemos seguir para en cuestión tal vez de esta semana, la semana próxima, tener un plan de manejo de los riesgos del negocio para poder darle continuidad al negocio. Paso número 1 es un paso más yo diría más de gobierno, más de cultura también, y es desechar estas ideas. Primero, tranquilos, esto pasará, ya vamos a volver a lo que estábamos antes, así que es cuestión de darle chance y van a ver que todo se va a acomodar. Las cosas van a volver a como estaban antes, pero los mercados y los negocios no. Es decir, el mundo real puede ser que se reacomode, pero el mundo de los negocios, que es un mundo que se modela, es un mundo que se diseña, es un mundo que se crea, ese mundo va a cambiar. ¿Para qué? No hay forma de salvarse, que ese es como el otro extremo. Es decir, o sea, ¿qué sentido tiene? Nosotros no tenemos cómo rescatar este negocio. Bueno, pues hay que tomar acción y probablemente cambiar el modelo de negocio. Bueno, entonces que fulano de tal, es decir, que tal persona se encargue de levantar los riesgos y que después nos cuente cómo le fue. No, este es un trabajo que hay que hacerlo en conciencia y en consenso. Porque si no se hace en conciencia y en consenso, a la hora de las acciones no va a haber responsabilidad ni coraje para ejecutar las cosas. Y el otro que es el más riesgoso sobre la reputación, que es el ir resolviendo las cosas conforme pasen. Porque cuando uno actúa conforme pasan las cosas, normalmente toma decisiones emocionales. Y esas decisiones emocionales se cobran muy caro en los mercados y normalmente tienen consecuencias financieras muy grandes. El paso número 2 es el levantamiento de los riesgos. Ya tenemos las categorías.
Entonces, por ejemplo, pongo estos ejemplos. En la categoría de fluctuación de mercados, resulta que un riesgo es que baje la demanda, que podría reducir cantidades, precios y márgenes en la línea X, pero puede haber un crecimiento en la demanda por Internet de la línea Y e inclusive una saturación telefónica porque resulta que no tenemos un esquema de e-commerce tan robusto. Pérdida de activos. Aquí me estoy poniendo un poco exagerado, pero es que puede haber riesgos de todo tipo. Solo ustedes saben en sus territorios, en sus tipos de negocio, qué riesgos pueden plantearse. Posibilidad de saqueos en la zona tal, donde está tal sucursal, no sé. Porque la recesión económica, recuerden que no la vemos. Nosotros lo que vemos es la situación sanitaria, vemos información un poco de la pérdida de empleos, pero el iceberg que está debajo de la puntita que está visible, ese tamaño de iceberg no lo vemos y no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Entonces puede ser que se presente, por ejemplo, este aumento de incobrables. Es decir, que tenemos unas cuentas por cobrar de $100,000, de $50,000, de $300,000 y que resulta que tengamos que reconocer la mitad como incobrables y que eso signifique una caída tremenda del patrimonio. Continuidad en los procesos. Fallos en el suministro del servicio eléctrico. Imagínense fallos en el suministro del servicio de Internet. El caos que ocasionaría eso. Restricciones de transporte que generan esa discontinuidad en los procesos. Gobernabilidad, imposibilidad física de que el comité ejecutivo pueda sesionar. O que simplemente no podamos hacerlo con la frecuencia o con la profundidad que deberíamos hacerlo. Riesgo reputacional, denuncias de incumplimiento por los tiempos de entrega. Denuncias de incumplimiento en tiempos de entrega. Vean que estos son como ejemplos, pero uno puede hacer una lista bastante grande y lo que hay que hacer es después valorarlos. Valorarlos y decir, bueno, ¿qué tanto impacto causaría esto en la organización y qué tan probable es que suceda? Cuando nosotros calificamos cada uno de estos riesgos, vean que ya están aquí codificados todos los que puse ahora, decimos, bueno, de 1 a 3, el que tiene más impacto aquí son las restricciones del transporte. Y el que tiene más probabilidad de ocurrir es que baje la demanda de la línea X. Y cuando nosotros multiplicamos el impacto por la factibilidad, entonces nos da precisamente una valoración del riesgo. Ya cada riesgo tiene su valor. De manera que tenemos 3 pasos de momento: conciencia y consenso de que hay que hacerlo en equipo. Segundo, hacer el listado de los riesgos. Después hacer esta valoración. Y después, bueno, y esto les pongo aquí, que esto es la parte que requiere investigación y análisis. No es que vamos a poner los numeritos ahí nada más, sino que tenemos que analizar y tomar la decisión con base en la investigación que hagamos. Después viene la línea del tiempo. Ya tenemos los riesgos codificados y ahora podemos decir, bueno, ¿cuándo va a suceder esto? ¿En la semana 15, en la 17, en la 22, en la 50 y la 54? No, porque no hay semana 54. En la semana 30, ¿en qué semana pensamos que ese riesgo se va a cristalizar? Esta línea del tiempo es muy importante porque esa línea del tiempo es la que nos lleva a cuestionarnos exactamente la urgencia de las acciones que tenemos que tomar. Y entonces implica proyectar el mes, la semana o incluso el día en que se puede materializar un determinado riesgo. Y eso nos lleva al paso 5, cuando ya podemos plantear las acciones. Tenemos entonces los riesgos que tienen más valor, la semana en la que pensamos que pueden ocurrir y cuáles acciones son las que vamos a tomar, no desde ya, sino en el momento en que eso suceda. Ya todo está planeado. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería no aplicar este plan, seguir con nuestra estrategia, pero esto está planteado precisamente para poder darle continuidad al negocio si los riesgos se materializan. Y el sexto paso, que es ya propiamente la asignación de los recursos, que esa asignación de los recursos lo que implica es llegar y decir, bueno, ya tenemos definidos los riesgos, las contingencias que pueden darse, le tenemos un valor, tenemos la semana en la que van a ocurrir
tenemos las acciones definidas, tenemos los responsables y tenemos un presupuesto. De manera que cuando se materializa el riesgo, entonces ese responsable actúa de una vez con su presupuesto ya asignado. Una cosa que sucede es que normalmente este presupuesto no existe o no hay de dónde tomarlo, sino que ese presupuesto en realidad surge de la misma acción. Es algo muy interesante, porque, es decir, nosotros tenemos muchas veces que en medio de estas circunstancias hacer recorte de algunos costos y esto libera presupuesto para activar la acción. Sin embargo, por ejemplo, supongamos que haya cortes en el servicio de Internet, pues en ese caso sí tenemos que tener previsto la adquisición de ciertos equipos para autoabastecernos del Internet por otros medios. O tener un proveedor que nos garantice qué sé yo, un servicio con otra metodología, con otra tecnología diferente. Pero lo que les quería comentar es que puede ser que el mismo plan de mitigación de riesgos libere recursos para la ejecución de las acciones. Y muy bien, un comentario final con respecto al tema de la reputación, que es que alguna característica que tiene la reputación es que se construye no solo a través de lo que hagamos realmente, sino que un rumor es suficiente para que la reputación se pierda, se afecte. Entonces, por eso, todas las decisiones, en la medida de que las hayamos sopesado, las hayamos valorado y las hayamos previsto, pues van a tener menos efectos sobre la reputación. Imaginamos que nosotros llegamos y nos vemos un poco presionados por la caída en las ventas y despedimos a 20 trabajadores. Y tal vez no tenemos el presupuesto para liquidarlos, para pagarles sus prestaciones laborales. Y empiezan a haber publicaciones en redes sociales. Y tal vez la intención de la empresa, por supuesto, es rendir completamente, cubrir completamente sus obligaciones. Pero todo eso que se empieza a mover en las redes sociales empieza a tener un efecto sobre la reputación que no sabemos a dónde va a parar. Por eso es que hay que prever las acciones y decir de antemano, bueno, muy bien, cuando las ventas caigan un 2%, estos 5 colaboradores van a pasar a medio tiempo. Ya eso estaba planeado. Y con eso defendemos la reputación, la imagen de la empresa y somos más responsables también con nuestro personal, porque tratamos de protegerles el trabajo en la medida de lo posible a través de un plan de mitigación de riesgos que nos garantice más la continuidad del negocio. Entonces, por eso este texto es muy importante. Hay que sopesar muy bien las decisiones y las acciones, porque si se cristaliza un riesgo reputacional, puede ser muy difícil de subsanar. Y eso se puede ver en el caso que estábamos hablando, que es en el ámbito laboral, puede ser en la calidad del producto o del servicio. Nosotros llegamos y decimos, no, no, cambiemos los ingredientes, cambiemos la materia prima. Mira, este servicio técnico tal vez lo puede dar un junior, no se necesita un técnico tan profesional. Y empezamos a tomar decisiones sin saber los efectos sobre la reputación, sobre la imagen, sobre la calidad, que después se van a volver algo difícil de revertir. Y por supuesto también en el cumplimiento de la ley, es decir, en que nuestras empresas sean ciudadanos, buenos ciudadanos. De esa manera, nosotros preservamos nuestra reputación. Y con esto, pues entonces, agradecerles muchísimo a todos la participación y nos quedan dichosamente pues unos minutos por si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o bien quiere plantear alguna consulta. Gracias, Luis. Luis, sabes que se nos olvidó un pequeño detalle, si todavía tenemos oportunidad para que te conozcan, no abriste tu cámara, entonces si puedes abrir tu cámara y tal vez en estos últimos momentos te ven respondiendo algunas de las preguntas. En realidad les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos han hecho una gran serie de aportes, muchos comentarios y demás. Hay consultas súper variadas que tienen que ver con sectores distintos, sin embargo, tratando de agruparlas y uniéndolas a un comentario de uno de los participantes en esta última parte que hablabas,
parece que como que el sistema de administración basado en riesgos en las empresas no siempre es la práctica más generalizada, ¿verdad? Entonces también en este contexto pues se hace muchísimo más evidente la relevancia que esto tiene. Entonces nos estaban preguntando, por ejemplo, de temas vinculados con lo que empezabas, con el cambio de hábitos de consumo. Entonces, gente que dice, bueno, ¿cuál es tu opinión, por ejemplo, en el tema de, ¿será que las personas van a regresar después a tomar clases presenciales, a volver presencialmente a los gimnasios? ¿O esta virtualización de estos servicios de las que comentabas llegó para quedarse? Digamos, ¿cuáles son tus impresiones en ese sentido? Y la demanda siempre tiene una característica muy importante, que es que la demanda es un conjunto muy abigarrado de expectativas, de emociones, de ilusiones, y hay una emoción fundamental que priva sobre todas, es el miedo. El miedo es la principal razón por que la gente consume. La gente consume por miedo de que se le acabe el tóner de la impresora y no pueda imprimir el documento. La persona aumenta la capacidad de Internet porque tiene miedo de que en esa reunión virtual se le corte la voz o que se le caiga la señal. El miedo juega un papel importantísimo. Claro, hay otras dos razones de compra fundamental, que es el placer y el ahorro. Esas son las otras dos. Pero el miedo les garantizo que representa el 50% de las motivaciones de compra. Entonces, eso va a generar un rezago. Es decir, aunque las autoridades sanitarias liberen la posibilidad de volver a las instancias presenciales, la demanda va a tener un rezago. Es decir, van a ser los menos adversos al riesgo, es decir, los que tengan menos miedo, los más aventureros, los que van a decir, bueno, sí, yo voy a visitar un hotel de playa, yo voy sí, 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 mi hijo va a volver otra vez a clases presenciales, qué sé yo, no sé, es decir, va a haber un rezago que probablemente sea de meses para volver a esa situación, pero va a haber al mismo tiempo no solo un rezago, sino un cambio de consumo que hace que nos mantengamos en las situaciones ventajosas que obtuvimos cuando estuvimos en nuestro periodo, digamos, de estar más en la casa. Porque, Ujú. ¿por qué? Porque experimentamos que nos alimentábamos mejor, porque experimentamos que ahorrábamos mucho dinero, porque experimentábamos que podíamos practicar ciertos hobbies que antes no practicábamos y empezamos a experimentar, o sea, al redescubrir cómo tener balance de vida en nuestra casa, empezamos a sacar aspectos de nuestra personalidad que estaban a la larga minimizados u ocultos por el ajetreo de andar por todo lado trabajando. Entonces, eso va a ser, esos dos elementos, el rezago por el miedo y al mismo tiempo el hecho de que la gente haya descubierto ventajas en este proceso, va a hacer que los hábitos de consumo sean diferentes. Excelente. Ok, y tal vez la última, Luis, que tiene que ver justamente con, vamos a ver, como con toda esta cuestión que hemos estado hablando también de la importancia eh, o del empuje, ¿verdad? La fuerza de digitalizarnos y de virtualizarnos, cuando durante mucho tiempo venimos hablando de la cuarta revolución industrial y pues de que hoy es una realidad y de también de cómo eso impacta la cadena de abastecimiento. Por ejemplo, nos hacían varios comentarios de tema de, ok, ¿cómo administrar esa cadena en términos de las políticas que tienen que haber de entrega, de devolución, de suministro, también del gran reto en este momento para, por ejemplo, quienes dependen de materias primas? Entonces, tal vez alguna reflexión también final relacionada con lo que te referiste a cadenas de abastecimiento en este contexto. Sí, estamos en un tiempo en donde tanto como familias como empresas tenemos que resguardar muy bien los recursos financieros, pero no resguardarlos simplemente para atesorarlos o dejarlos ahí, sino para invertirlos de la manera más inteligente.
y la manera más inteligente de invertir nuestros recursos financieros, sean los que surgen frescos de nuestras utilidades, del aporte de los socios o del financiamiento de una entidad financiera, es tecnología aceleradora. Es decir, tecnología que nos permita tener esa visibilidad de la cadena de abastecimiento y de nuestros clientes y tratar de evitar que esa visibilidad sea física, porque detrás de nosotros viene una avalancha que va a ser muy difícil de detener, que es la avalancha de la inteligencia artificial, que va a hacer que muchos de nuestros puestos y nuestros procesos sean absorbidos por los que vienen metidos en esa ola. Y si nosotros no tenemos compatibilidad tecnológica con esa avalancha de la inteligencia artificial, entonces ahí sí podemos ser desplazados de una manera muy definitiva. Entonces, invertir en tecnología que haga tracking de toda nuestra cadena hasta el cliente, para que nosotros podamos prepararnos desde ya para conectarnos con la inteligencia artificial, de manera que entre a nuestros procesos. Inevitablemente va a sustituir puestos, pero si nos formamos y si innovamos como personas, vamos a encontrar nichos de conocimiento, de toma de decisiones, de análisis, donde las personas siempre van a estar, esperemos que sí, que no nos superen, van a estar por encima de las máquinas. Pero es que, ¿saben qué es lo que sucede? Que antes de esta situación especial que vivimos en este trimestre, la inteligencia artificial era, ¿qué les podría decir? Era una realidad que teníamos en el largo plazo y que la experimentábamos un poco como una aspiradora o que anda por la casa y dando vueltas y que se programa el espacio y la distribución de la casa. Y sabemos que hay muchos lugares en el mundo que hay inteligencia artificial, pero ahora, después de esto, ya es una realidad que se nos abalanza. Y entonces eso tiene implicaciones en la destrucción de empleos, por supuesto, y tiene implicaciones en que puede absorber el negocio que nosotros tenemos. Y si no estamos con la tecnología apropiada, no nos conectamos, sino que desaparecemos. Así es. Bueno, Luis, como siempre, un placer escucharte y de verdad mil gracias nuevamente pues por preparar este contenido y sintetizarlo también. Creo que rompimos récord hoy en términos de tiempo y también agradecerle a nuestros participantes porque sin temor a equivocarme, yo creo que este ha sido uno de los grupos más activos que hemos tenido en el chat y por eso les quiero felicitar también y agradecerles. Definitivamente no solo las preguntas que nos hacen a nosotros, sino también las experiencias que ustedes intercambian son de muchísimo valor entre esta comunidad de empresarios pues que propiciamos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana, como les decía al principio, les va a llegar un correo electrónico con la grabación de esta sesión para que por favor la compartan con sus colaboradores, con sus equipos, con colegas y demás. Les vamos a enviar la presentación también y esperamos pues que los puntos que ha desarrollado Luis esta mañana sean de mucho provecho y de muchísima utilidad. Y bueno, pues aquí lo prometido es deuda, como dicen, y pues les queremos hacer un obsequio, vamos a hacer un sorteo entre las personas que nos completen una encuesta. Y pues justamente pues por todas las preguntas que estaban planteando sabemos que podríamos hablar un día entero con Luis, entonces les queremos obsequiar a una persona, una empresa de nuestros clientes en la región una sesión personalizada con Luis de asesoría, pues para que tenga oportunidad de hacerle preguntas específicamente de su negocio y pues aclarar también cualquier plan que estén montando. Luis, como ustedes ya lo escucharon y pues nosotros, esta es la razón por la cual trabajamos con él, tiene amplia experiencia y una gran facilidad también pues para comunicarse. Entonces, bueno, anímense, participen por favor en el sorteo. Mis compañeros les están compartiendo en el chat el enlace, pero también pueden escanear aquí con sus celulares este código QR
a través del cual van a acceder directamente a la encuesta. Entonces, lo que sí les solicitamos, por favor, es que nos llenen la encuesta pronto. Vamos a hacer el corte hasta las 12 mediodía en Centroamérica o 1 de la tarde en Panamá, y a esa hora cerramos toda la recepción de encuestas para realizar el sorteo. El sorteo, la empresa ganadora será comunicada también en el correo que les haremos llegar mañana. Y pues nuevamente mil gracias en nombre de BAC Credomatic, de las áreas de pymes de todos nuestros 6 países y del equipo regional de sostenibilidad. Estamos muy contentos de haber contado con su participación hoy. Les esperamos en próximos eventos. Por ahí les vamos a enviar más invitaciones. Y pues de nuestra parte, de verdad, muchísimas gracias. Les dejamos unos minutos más el código QR para que lo puedan escanear, y pues por aquí también en el chat les estamos copiando el enlace para que lo copien en su explorador y completen la encuesta. La encuesta la llenan en menos de 2 minutos, y de verdad que tengan muy lindo día, muy linda semana, y pues muchísimos éxitos y ánimo, adelante, y pues a seguir trabajando. Muchísimas gracias, Luis, y un gusto escucharte y verte nuevamente. Igualmente, Zair, muy amable, que estén muy bien todos.